Me llamo Rodrigo Ortiz. Desde siempre me ha encantado la naturaleza, y a mi novia Elizabeth le pasa exactamente lo mismo. A los dos nos prende todo lo que tenga que ver con eso. Solemos acampar en cualquier lado, bosques, campos abiertos y a veces hasta en lugares abandonados. Tenemos una casa rodante bien equipada, con cama, tele y todo lo necesario, así que siempre viajamos cómodos. La verdad es que en todos los años que llevamos haciendo esto, nunca nos había pasado nada, ni un solo problema, ni con gente, ni con animales, ni con cosas raras o paranormales. Nunca. Todo siempre salía bien, hasta esa noche. Esa vez decidimos probar un sitio nuevo, un bosque muy aislado en las montañas de Hidalgo, uno de esos lugares en México a los que prácticamente nadie va. Yo tenía entendido que era bastante turístico, pero nunca supe bien las razones y, la neta, tampoco me importaba mucho. Había invitado a una pareja, Arturo, que es mi amigo de la infancia, y él se trajo a su novia Sofía. Entre ellos se llevaban como 15 años, pero bueno, así era él. Los preparativos salieron perfectos. Todo el camino fuimos de pura risa, jugando, bromeando, cantando, la pasamos increíble. Ninguno de nosotros tenía la menor idea de lo que el destino nos tenía preparado. Apenas llegamos al lugar, nos estacionamos, bajamos de la casa rodante, y lo primero que hicimos fue agarrar unas cervezas bien frías. Arturo sacó la guitarra y empezó a cantar. La noche estaba perfecta. Yo había preparado una fogata que se prendió increíble, de esas que crepitan fuerte y alumbran todo alrededor. La verdad es que yo ya estaba demasiado ebrio, tanto que casi ni me podía parar derecho. En un momento me levanté para ir a evacuar y me alejé como unos 20 metros del campamento. Ahí ya casi no llegaba la luz de la fogata, solo había penumbra. Mientras estaba descargando, miré hacia el frente y lo único que veía era puro bosque oscuro. De repente, y esto lo juro, vi que algo se movía entre los árboles. Me quedé mirando fijo y parecía que no era una sombra cualquiera, sino que uno de los árboles mismos se estaba moviendo, como si se inclinara o se estirara. Me fregué los ojos con fuerza, pensando que era la borrachera. Paró de moverse. Me quedé ahí parado unos segundos más, con el corazón ya un poco acelerado, tratando de entender qué carajos acababa de ver. En eso Eli me gritó desde el campamento. No le hice caso, y vino caminando rápido a buscarme. Me agarró del brazo y me llevó de vuelta cerca de la fogata. Intenté explicarles lo que había visto, aunque de forma medio vaga porque todavía estaba muy borracho. Les dije que algo se movía entre los árboles, que parecía que un árbol entero se había movido. Todos se rieron y asintieron, dándome la razón de pura onda. Sí, claro, estás bien pedo, ya estás viendo cosas, cabrón. Inventas puras mamadas para asustarnos. Pero yo sabía que no era broma. En serio había algo ahí entre esos árboles. Me bebí un montón de agua para bajarme un poco la borrachera antes de que nos metiéramos a dormir. La verdad es que yo no podía relajarme ni un poco. Estaba demasiado alerta. Me la pasé un buen rato mirando por la ventana del minibús, atento por si veía algo extraño allá afuera, pero no pasó nada. Todo se quedó en calma. Al amanecer les dije a los demás que sería buena idea movernos de esa zona. Nadie se opuso, así que recogimos todo y nos fuimos más adentro del bosque. Encontramos un claro bien extenso y ahí volvimos a preparar todo de nuevo. Esa tarde el cielo empezó a ponerse gris oscuro, casi negro, y se oían los relámpagos cayendo con fuerza. Parecía un fin del mundo. Rápidamente recogimos todas las cosas que estaban tiradas en el suelo y nos encerramos dentro de la casa rodante. La idea era esperar a que la lluvia parara para poder volver a salir, pero la tormenta no tenía pinta de calmarse. Al rato nos dijimos que lo mejor era intentar salir de ahí cuanto antes. Encendí el motor, empecé a acelerar, pero la casa rodante no se movió ni un solo metro.
La rueda se había enterrado completamente en el lodo. Estábamos varados, y por cómo se veía el panorama, íbamos a estar ahí mucho más tiempo del que cualquiera imaginaba. Llovía a cántaros, los truenos retumbaban y los relámpagos caían uno tras otro, iluminando todo por un segundo. El bosque estaba tan oscuro que era imposible ver más de 2 metros hacia cualquier lado. Mientras miraba fijamente hacia la oscuridad, me acordé de golpe de la cosa que había visto el día anterior, esa que movió los árboles. Yo juraba que era real, pero mis amigos y Elizabeth no paraban de burlarse. Se carcajeaban y me decían, borracho de mierda, que todo era pura imaginación mía. Ya todos estábamos acurrucados en la cama, a punto de dormir. Ellos se quedaron dormidos casi al instante. Yo, en cambio, no podía pegar el ojo. Me levanté con cuidado, fui a beber un poco de agua y puse el vaso de vidrio con un chorrito de agua encima de la heladera. Me quedé mirándolo un momento, como distraído. Entrecerré los ojos y entonces el agua empezó a vibrar. Una vez, pausa. Otra vez, pausa de un segundo. Otra vez más. Abrí los ojos de golpe. Había visto suficientes películas para saber exactamente lo que significaba eso. No me dio tiempo ni de asomarme a la ventana. De repente algo comenzó a golpear con una violencia brutal la casa rodante. Golpes pesados, como si quisieran tumbarla. La camioneta se sacudía tan fuerte que todos volamos por las paredes. Alcancé a arrastrarme hasta el asiento del conductor. Me puse el cinturón a toda prisa y entonces fui testigo de lo más terrible del suceso. La casa rodante de repente empezó a rodar colina abajo con una fuerza brutal. Dio como 50 vueltas consecutivas, dando tumbos y vueltas sin control. Después de eso ya no supe más, todo se puso completamente negro y perdí el conocimiento. Cuando desperté, apenas podía moverme del dolor. Me había dislocado varios huesos y los objetos sueltos dentro de la casa rodante me habían golpeado fuerte durante la caída, cortándome la cara y varias partes del cuerpo. Con mucho esfuerzo me solté el cinturón y me arrastré buscando a Elizabeth. Y ahí me encontré con el horror. Los tres estaban tirados en posiciones imposibles de describir: brazos, piernas y cuellos rotos y doblados en ángulos grotescos, como la poseída del exorcista. No me acerqué a Ellie, solo la miré desde donde estaba. Parecía que todos sus huesos estaban destrozados. Lo mismo con Arturo y su novia. Me derrumbé, empecé a llorar como un bebé, sin ningún consuelo. Quise morirme ahí mismo, junto a ellos. Apenas logré salir arrastrándome por la puerta, porque todo estaba tan doblado y retorcido que era casi imposible abrirla. Pero lo peor de todo, lo que todavía me jode la cabeza, es que nunca supe qué carajos nos había atacado. Tenía que ser algo demasiado grande y fuerte para empujar una casa rodante de casi 7 toneladas como si fuera un juguete. Pensaba en un elefante o en un rinoceronte, pero ellos no hacen este tipo de cosas. Jamás pude explicar con certeza qué fue lo que nos atacó ni por qué tenía tanta fuerza. Era algo completamente ilógico. Dejé atrás ese mundo de las acampadas y peñas. Desde aquella noche vivo con un terror bien adentro, un miedo que no se me quita nunca. Estoy seguro de que esa cosa sigue por ahí afuera, y no es nada bueno, sea lo que sea. Todavía lloro la pérdida de mis amigos y de mi novia Ellie. Jamás se pudieron recuperar sus cuerpos, principalmente porque fui un cobarde y huí del país. Viví 3 años en Honduras, lo más lejos posible de cualquier bosque. Cuando más o menos logré superarlo, regresé, pero me inculparon por las desapariciones de estas personas. No tuve más remedio que confesar todo lo que pasó esa noche. Nadie me creyó. Cuando fueron a buscar los cuerpos con helicópteros, según dicen, ya no había nada. A veces pienso que quizás no señalé exactamente el lugar donde esa cosa nos arrojó la casa rodante.
O tal vez todo quedó enterrado por los bosques espesos. Lo más probable es que se comió los cuerpos. Es aterrador pensar qué cosas existen allá afuera. Seres que no vemos, que no conocemos y que ni la ciencia reconoce. Es verdaderamente aterrador. Haré una pequeña pausa y me gustaría invitarte a suscribirte al canal para formar parte de la comunidad, también para no perderte de futuros relatos de terror. Continuemos. Mi nombre es Luis Alberto Castañeda. Aunque ya estoy en los 40, esta historia mía lleva más de un siglo gestándose. Algunas partes van a sonar exageradas, lo sé, pero todo lo que cuento pasó tal como lo recuerdo. Nuestra vieja casona se levantó a finales del siglo XIX, con ese estilo colonial yucateco de paredes anchas y techos altos que guardan el fresco. El barrio donde crecí, en las afueras de Valladolid, Yucatán, se construyó encima de un terreno que antes perteneció a una antigua compañía de mataderos. No era nada raro. El lugar donde vivíamos antes también quedaba junto a una hacienda ganadera con su propio rastro. En Yucatán siempre ha sido fuerte la tradición de la carne y el ganado. Mi abuelo compró la propiedad a principios de los 80. Cuando él murió en 1992, mi padre la heredó. Yo tenía 12 años. Fue más o menos en 1996 cuando empecé a escuchar, casi todas las noches, pasos que cruzaban el pasillo de arriba alrededor de las 3 de la mañana. Se volvió algo tan habitual que ya ni me sorprendía. También, mientras jugaba en el patio, de repente el aire se ponía helado sin razón aparente. Cosas que uno podía explicar. Tal vez mi hermano mayor o mi papá no dormían bien, o simplemente era el clima de Yucatán, que a veces refresca de golpe, pero una noche de diciembre todo cambió. Mi habitación estaba extrañamente caliente y yo no conseguía conciliar el sueño. Después de dar vueltas durante más de una hora, me levanté, me eché una chamarra encima, agarré la linterna y salí por la ventana hacia el monte que rodeaba la casa. Conocía esos caminos de memoria, los había caminado cientos de veces. El ambiente se sentía realmente fresco, pero conforme me adentraba más y más, todo el ambiente comenzaba a cambiar de una manera extraña. No podía entender qué pasaba. De pronto el suelo se hundió bajo mis pies. Me aferré a una raíz gruesa y enfoqué la linterna hacia abajo. Lo que vi me heló la sangre. Era un pozo enorme, de unos 7 u 8 metros de ancho, lleno de cráneos humanos. Docenas de ellos, mirándome con las cuencas vacías, costillas destrozadas, fémures torcidos, pedazos de tela todavía pegados a los huesos y flechas tiradas por todas partes. Era una fosa común. Me giré de inmediato y me topé de frente con una anciana que parecía un zombi. Su ropa parecían de nativos. Tenía la cara cansada, sucia, agotada, y a su lado un hombre viejo y moreno, que vestía un uniforme militar raído, con botones de metal que apenas brillaban bajo la luz. En las manos sostenía un rifle. Di un paso atrás sin dejar de iluminarlo. Entonces, con voz ronca, me dijo: «Nadie se pudo salvar». Grité y corrí como nunca en mi vida. Regresé a la casa, entré por la ventana y me metí bajo las cobijas temblando. A la mañana siguiente desperté a mi hermano mayor Richard y le conté todo con detalle. No me creyó ni una palabra. Después de rogarle y rogarle, aceptó acompañarme de mala gana. Lo llevé por el mismo sendero, pero allí no había nada, ni hoyo, ni tierra removida, ni un solo hueso, solo el monte intacto. Richard se enfureció. «Ya sabía yo que estabas lleno de mentiras. No puedo creer que me hayas hecho venir hasta acá». Y se marchó hecho una furia. En todos los años que seguí viviendo en esa casa, nunca volvió a pasar algo parecido. Aquella visión de terror se me repetía en pesadillas de vez en cuando, pero nada más.
Fue muchos años después cuando descubrí la verdadera historia del terreno. Ya había dicho que antes fue parte de una compañía de mataderos, pero siglos atrás, a mediados del siglo XIX, ese mismo lugar fue escenario de batallas feroces durante la Guerra de Castas de Yucatán, que duró de 1847 a 1901. Muchas aldeas mayas fueron arrasadas, sus habitantes masacrados y arrojados a fosas comunes, y en muchas de esas matanzas, ni siquiera los niños se salvaron. A pesar de todo, siempre he encontrado consuelo en los montes. Me llamo Gerson González. Trabajo en temas de marketing y esas cosas, en Guadalajara. Cada vez que necesito desconectar de las pantallas y estrés, busco un buen lugar para hacer senderismo. Era junio del 2013, y en ese tiempo, solo tenía un par de días libres de mi trabajo. Así que en vez de salir del estado decidí quedarme en Jalisco. Conduje rumbo al poniente hasta el Bosque de la Primavera. Estacioné el coche en el acceso del sendero. Me eché la mochila al hombro y empecé a caminar para limpiar la mente, rodeado de pinos altos, arroyos y ese silencio pesado que hace que todo lo demás desaparezca. El día estaba perfecto, aire fresco, hojas cayendo y rayos de sol que se colaban entre las ramas. Solo quería relajarme, pero como a una hora de haber empezado la caminata, me detuve junto a una piedra grande al lado del camino para tomar agua y ajustar mis botas. Fue ahí cuando lo escuché. Voces que salían de entre los árboles, débiles al principio, medio tapadas por el viento. Dos voces de muchachos jóvenes, casi adolescentes. Una sonaba furiosa y amenazante, y la otra suplicaba. Clarito oí: «Por favor, no». La primera voz contestó algo que no alcancé a distinguir, pero el tono era puro veneno. Después llegaron los ruidos de la pelea. Forcejeo, pies arrastrando hojas, un jadeo ahogado y un golpe seco y fuerte. Se me cayó el alma al piso. Alguien estaba en graves problemas. Me levanté y corrí hacia las voces. Se oían cada vez más desesperadas mientras me abría paso entre la maleza. De repente se escuchó un chasquido fuerte, como un balazo. Empujé las ramas con el corazón a mil, mirando para todos lados, pero no había nadie. El sendero estaba completamente vacío. Aún así, los sonidos seguían. Un grito ahogado, más forcejeo, y luego el ruido inconfundible de alguien arrastrando algo pesado, cavando y cubriéndolo con tierra y hojas. Me quedé congelado, escuchando, hasta que poco a poco regresaron los ruidos normales del bosque. Al final grité: «¿Hay alguien ahí?». Ni siquiera pensé en el peligro en el que me estaba metiendo si de verdad acababa de presenciar un asesinato. Apenas grité, el pánico me agarró, di la media vuelta y corrí como loco de regreso al coche. Me encerré adentro, temblando sin quitar la vista de la entrada del sendero. No sabía qué hacer, y la verdad no hice nada. ¿Qué iba a hacer? No quería ser parte de lo que sea que haya pasado ahí. Así que huí sin mirar atrás. Sí, como un cobarde. Lo sé, recuerdo que esa noche renté una habitación de hotel porque estaba demasiado alterado para regresar a Guadalajara. No pude dormir. Así pasaron los días, meses y años. Un día, ya habían pasado muchos meses, y estaba en mi casa. Ya había superado lo de aquel día. Una noche, solo en mi sofá, abrí la laptop para perder el tiempo y me topé con algo impactante: el incidente en el Bosque de la Primavera. Lo que encontré me puso la piel de gallina. En junio de 2013, el año y fecha de la pesadilla, dos adolescentes de 15 años, Luis Antonio Ortiz Guerra y Andrés Barba Olivas, desaparecieron después de ser citados en Plaza La Ciudadela, en Zapopan. Días después sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el rancho La Cebada,
dentro del bosque. Los habían secuestrado, llevado hasta ahí y ejecutado por venganza. Al parecer se habían burlado del hijo de un narcotraficante ligado al CJNG. Los mataron y los enterraron en ese mismo lugar. Revisé los mapas y me di cuenta de que me había detenido casi exactamente donde encontraron los restos de los dos muchachos. Ese día no había nadie más en el sendero. Creo que de alguna forma escuché un eco del pasado, un residuo de esa violencia que todavía flota en el bosque. Desde ese día no he vuelto a hacer senderismo solo. Si te gustan los relatos, te invito a suscribirte al canal para no perderte de futuros relatos de terror. Hasta la próxima.